Aleluya. Cristo vive, aleluya. Gloria a Dios. Hoy quiero compartirles un tema que quiero titular, aleluya, cuidado con los afanes. Cuidado con los afanes. ¿Qué es un afán? Un deseo. Afán es un deseo. Yo encontré en el diccionario que afán es un deseo intenso que mueve a una persona a hacer alguna cosa. También el afán es un empeño o interés que se pone en una cosa. Afán es empeño, es interés, es deseo en lograr algo. El afán por algo nos mueve a hacer cosas más allá de lo normal. ¿Amén? Pero hoy el Señor dice, cuidado con los afanes, especialmente los afanes de este mundo. ¿Cuáles serían los afanes de este mundo? Hay personas que se afanan por la riqueza, hay personas que se afanan por la fama, hay personas que se afanan por tener un auto o por tener una casa, hay personas que se afanan en conquistar a la pareja o alguna persona en particular. Hay quienes también se afanan por tener más conocimiento. Hay personas que se afanan por los lujos. Hay personas que se afanan en los negocios, en el trabajo. También hay personas que se afanan buscando su salud. Hay personas que quieren ser el primero, siempre el primer lugar, y se afanan en lograrlo o en sobresalir, etcétera, etcétera. Puede haber muchos afanes, o podemos afanarnos por muchas cosas, más de una. Pero, ¿a qué nos llevan los afanes? A querer lograr algo por sobre todas las cosas. Y lamentablemente aún a veces hasta sobre nuestros propios intereses. Mi papá aquí en la tierra me decía, mira, hay personas que se atreven a luchar por algo aún en contra de sus propios intereses. Aún en contra de sus propios intereses. Y lamentablemente sí es verdad. Amén. Muchas veces los hermanos no vienen a la congregación porque se están afanando por el trabajo, porque se están afanando por tener algo, un auto, una casa. ¿Sabe? Tal vez no sea malo desde el punto de vista del mundo. El mundo nos ofrece cada día cosas nuevas, cosas diferentes. Mire, el mundo saca de repente unas pantallas bien bonitas, grandototas, parece un cine. Déjeme decirle, habrá unos años, yo subía al cerro, a la colonia que está ahí en el cerro, y cuando yo iba dando la vuelta en una curva, cerca de la hermana que vende las picaditas, escuché balazos, ¡pum, pum, pum! Y se oían cristales, ¡cras, cras, cras! Y yo pensé, ¿que a quién estaban balaceando? No era que estuvieron balaceando. Una casa pequeña, estaban viendo ahí en una película, en esa casa, pero ¿qué creen? Tenían una super pantallota con unas bocinas tipo cine, y era una casa chiquita. Pero el sonido era tan impactante que parecía un sonido real. Amén. Yo me pregunto, en esa colonia que no es muy popular, que no es de muchos ricos, y en esa casita pequeña, ¿cuánto les habrá costado esa pantallota hace años? Esas bocinas. ¿Cuánto afán, oiga, cuánto afán habrán tenido que pasar para lograr ese objetivo? ¿Verdad? Mira, una vez escuché que hay personas que se compran un coche de lujo, un coche nuevo. Oiga, se afanan por eso y ni siquiera tienen una casa. Amén. No tienen una casa en donde guardar su coche. A veces los afanes nos equivocan en el camino que tenemos que seguir. Gloria a Dios. Quiero invitarle que me acompañe a leer Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 9. Gloria a Dios. Marcos
Cristo vive. Marcos 4, del 1 al 9. Gloria a Dios. Cristo vive. Mateo, Marcos. Perdón, del 1 al 20. Marcos 4, del 1 al 20. Estamos hablando de la parábola del sembrador. Aleluya. Muchas veces hemos predicado sobre esta cita bíblica, pero hoy en particular vamos a ver un tema diferente. Amén. Y quiero invitarle que en esta noche me acompañen a leerlo. Yo leo un versículo, ustedes leen otro, yo leo uno, ustedes lean otro. Amén. Gloria a Dios. Si gustan ponerse de pie por un momentito. Y la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Oí, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, 70 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Para que venidos sean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que callan cuando no oyen la palabra, al momento lo reciben con gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, si la 20 llaman. Los que oyeron la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy estamos aquí, Señor, delante del trono de tu gracia, y te pedimos, Señor, que en tu gran amor y misericordia nos ayudes y nos dé la sabiduría para comprender el mensaje que tú tienes para hoy. Que sea tu Santo Espíritu el que tome lugar, que sea tu Santo Espíritu el que dirija, Señor, que sea tu Espíritu el que habla en nuestras vidas, que use este instrumento inútil para darte a ti toda la gloria y la honra. Que tu Espíritu Santo nos ayude preparando nuestros oídos, mente y corazón para recibir esta palabra. Padre, que tu palabra, Señor, traiga fuego, que tu palabra nos redarguya, nos enseñe, nos exhorte y también nos consuele. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pido que extiendas tu brazo fuerte y poderoso sobre las redes sociales y lleves esta palabra hasta los últimos rincones de la tierra. Tu palabra bendita dice, Señor, y será predicado este evangelio en todas las naciones hasta lo último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Sabemos, Padre, que el fin está cerca.
Sabemos, Señor, que las señales se han cumplido, muchas señales se han cumplido, y sabemos, Padre, que el fin viene pronto. Así que hoy te pedimos que esta palabra llegue, Señor, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, pero que tu mano preciosa y tu Espíritu Santo sostengan tu palabra y la respalden, haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas en todos los lugares donde sea escuchada, y haya un corazón sincero, un corazón de fe para albergar este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús reprendemos lo que no es tuyo y declaramos tu gloria y declaramos tu gobierno en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento y acompáñame a leer el verso número 19. Dice el 19: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué ahoga la palabra? Los afanes de este siglo. Amén. Los deseos de otras cosas. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces, dice aquí, hay personas que escuchan la palabra de Dios, pero no tienen un corazón sincero, dice, solamente oyen y se emocionan en el momento. Y porque esa tierra no tiene profundidad, de repente brota, pero cuando sale el sol, vienen las pruebas, la vida diaria, dice la palabra, se ahoga. Hay otras personas que son como los pedregales, que son como los espinos, entre espinos. Ahí llega la palabra y los problemas hacen que la palabra se ahogue, no pueda dar frutos. Usted sabe que ha habido personas que oyen la palabra y que ha habido personas que llegan aquí, que han escuchado aquí el Evangelio, que aquí han abierto su corazón y han declarado la oración de fe diciendo: Señor Jesús, entra en mi corazón. ¿Verdad que sí? Perdona todos mis pecados y hazme una nueva criatura. Pero también recordemos esto: muchos de ellos no han prevalecido. Amén. Han llegado jóvenes, han llegado personas que han dicho: esta es mi iglesia. Amén. Esta es mi iglesia. Aquí me escuché el Evangelio. Aquí recibí a Cristo. Aquí el Señor me hizo milagros. Aquí el Señor me sanó. Aquí Dios habló mi vida. Amén. Dicen: esta es mi iglesia. Pero no vienen a la iglesia. O sea, es su iglesia solamente de palabra, porque en su corazón no quedó grabada. Amén. Amén. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra. Hay quienes vienen, reciben, les gusta, se emocionan y tal vez lloran y tal vez una oración de fe haga un milagro en sus vidas, pero el milagro no les salva. Amén. Amén. Dice el hermanito Tony: un milagro no salva. Muchos han recibido milagros, han sido sanados, han recibido palabras de profecía y se van. Se conforman con un milagro en vez de llevar en su corazón al que hacen los milagros. Amén. Es diferente y lo dice la palabra. Pero en fin, nos dice el verso 19: pero los afanes de este siglo, amén, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa. O sea, la palabra no puede dar frutos. Y si dijimos que afán quiere decir que alguien se emociona y quiere y desea, oye, pero puede ser que se esté afanando por cosas fuera de la voluntad de Dios. Amén. Amén. Yo creo que a todos nos gusta el afán. Les voy a platicar de una persona que cuando recibió a Cristo en su corazón se afanó tanto que anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Y oraba y oraba y oraba y clamaba por el bautismo del Espíritu Santo. Oiga, a raíz de ayunar mucho y mucho y mucho y clamar y clamar y clamar, y no lo recibía. Se estaba afanando. Quería que fuera en su tiempo. No, tiene que ser en el tiempo del Señor. Amén. Amén.
Y eso se hace obsesión. Y eso se hace obsesión, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 4, en el verso 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Amén. Aquella personita anhelaba al Espíritu Santo y tal vez lo hacía mal. Tal vez lo hacía por competir, tal vez lo hacía por lo que fuera. Pero Dios conoce nuestros corazones y Dios no puede ser burlado. Amén. Y déjeme decirle que esa persona era yo. Yo anhelaba al Espíritu Santo, yo le clamaba, le lloraba, le gemía, yo ayunaba, yo me pasaba las noches en vela clamando y no llegaba el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estaba ahí, solamente que no me regalaba las lenguas. Amén. Pero traía revelaciones, gloria a Dios. Así que si Santiago dice, mira, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Salud. A veces de la misma manera nos afanamos en las cosas materiales y le pedimos a Dios, Señor, yo quiero sanidad, Señor, yo quiero un coche nuevo, Señor, yo quiero una casa nueva. Hay muchas iglesias que critican el evangelio de la prosperidad. Pero yo digo, bueno, si está en la palabra de Dios, ¿por qué no vamos a criticar? Hay iglesias, hay denominaciones que se esfuerzan por salir a evangelizar. Hay otros ministerios que se esfuerzan en hablar del amor, del perdón, de la hermandad, de la fraternidad. Hay otros que se esfuerzan en hablar del infierno para que las almas no vayan al infierno, de advertirles que el infierno es real. Allá hay ministerios que hablan de las bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Amén. Y todos esos ministerios son de la misma palabra. Gloria a Dios. Si el Señor dice claramente, mira, el ojo no le puede decir al pie, tú no eres parte del cuerpo porque no eres ojo. Amén. El cuerpo está formado de miembros diferentes, pero todos son parte del mismo cuerpo. Amén. Todas las denominaciones, mientras lo hagamos conforme a la palabra de Dios, somos parte del mismo cuerpo de Cristo. Y no todos predicamos lo mismo, porque cada uno, dice el Señor, nos da según Él quiere. Amén. Dice también la palabra del libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios Y su y justicia. su justicia, y todo os será añadido. El problema de nosotros, cristianos, que conocemos la palabra de Dios, que leemos y encontramos promesas de Dios, queremos hacerlas nuestras. Eso no está mal, está muy bien. Capítulo 6, versículo 33. Eso está muy bien. Anhelar las promesas de Dios es palabra de Dios. Pero en el libro de Salmos, en el capítulo 50, parece que es verso 17, gloria a Dios. Dice el Señor, perdón, en el verso 16 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que tomar mi ley en tu boca? Amén. ¿Qué tienes que tomar mi pacto en tu boca? Dice, pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. No es malo anhelar las promesas de Dios, pero primero tenemos que estar en su voluntad. Amén. Como el hijo rebelde no le puede decir, papá, quiero que me regales un coche. Amén. Le va a decir el papá, ¿para qué quieres un coche si tú eres rebelde, eres desobligado, eres alocado, eres muy inquieto, vas a chocar? Papá nos va a dar lo que vamos mereciendo en su momento. Y a veces ni siquiera lo merecemos, pero es su voluntad. Amén. Sí, amén. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros recibamos lo que no nos va a dañar. No como dice Santiago 4, no. Pides y no recibes porque estás pidiendo para gastar en tus deleites. Y tal vez vayas a tener un accidente
Y Dios dice, mira, yo no quiero que tú te conviertas en un hijo ingrato. Gloria a Dios. ¿Sabe? Yo estuve buscando, ya lo había yo escuchado, y lo busqué hoy en internet, y encontré un escrito, un pensamiento, y dice así: le pedí a Dios fuerza para triunfar, y me hizo débil para aprender la humildad de la obediencia. Le pedí salud para poder hacer grandes cosas, y me dio enfermedad para que hiciera cosas mejores. Le pedí riqueza para ser feliz, me dio pobreza para que fuera sabio. Le pedí poder para recibir las alabanzas de los hombres, y me dio debilidad para que sintiera la necesidad de Dios. Le pedí cosas para disfrutar la vida, me dio la vida para que pudiera disfrutar de todas las cosas. No obtuve nada de lo que pedí, pero sí todo lo que deseaba. Casi a pesar de mí mismo, mis plegarias, sin pronunciar, obtuvieron respuestas. Yo soy entre todos los hombres el más lleno de bendiciones. Amén. Dice este pensamiento: le pedí a Dios riquezas, pero Él me dio pobreza. ¿Cómo vas a aprender a disfrutar las riquezas si no las sabes manejar? Amén. Tal vez si alguien le da riquezas, mira, hay un dicho que yo escuché en Estados Unidos. Decía, mira, a un rico quítale todas sus riquezas y al cabo de un tiempo vuelve a ser rico. A un pobre dale mucho dinero y al cabo de un tiempo vuelve a ser pobre. Porque no está preparado para manejar ese dinero, no está preparado para manejar esa fortuna. Amén. Tiene una mentalidad de pobre, pero el rico tiene una mentalidad de rico, y aunque le quiten todo, la mentalidad lo va a llevar otra vez a ser rico. Le va a enseñar, va a buscar la forma. Nosotros decimos, el agua siempre busca su camino, su causa, su nivel. Amén. En nosotros las bendiciones van a llegar conforme nosotros las vayamos mereciendo delante de Dios. Si nosotros nos afanamos y no venimos a la iglesia porque queremos una casa, tal vez ni siquiera lo alcancemos a lograr. Lo peor de todo es tal vez un día el Señor nos llame a cuentas y nuestra vida se pierda porque no estamos en su presencia. La palabra de Dios también nos habla de un hombre rico que en cierta ocasión cosechó mucho. Sembró y cosechó mucho, no sabía qué hacer y dijo para sí mismo, ya sé, voy a derribar mis graneros y voy a construir unos más grandes, allá voy a guardar todas mis cosechas. Y le dijo a su alma, alma mía, come y bebe, disfruta, dice, come y bebe, porque tienes comida, tienes alimento para muchos años. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Amén. No nos afanemos nosotros por las cosas materiales. El Señor nos dice también en el libro de Mateo, gloria a Dios, dice, ¿por qué os afanáis por lo que habéis de comer o lo que habéis de vestir? Amén. Dice el Señor, mirad las abejas del campo, no siembran ni cosechan en graneros, y os digo que vuestro Padre que está en los cielos les da de comer. Amén. No es momento de afanarnos, es momento de adorar, de buscar agradar a Dios. Amén. Miren, estamos en los tiempos finales, siempre lo decimos, pero muchas veces malentendemos o hablamos de manera que no se entiende correctamente. Cada día el final está más cerca. Amén. Sí, amén. La Escritura dice, los apóstoles le preguntaron al Señor Jesús, Señor, dinos cuándo será esta fecha. Dice, ¿y qué señales habrá del fin del mundo, de tu venida? Y el Señor dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Sí, amén. ¿Para qué quieres saber? Tú solamente esfuérzate por buscar a gracia delante de Dios, haciendo su voluntad. Amén. ¿Para qué quieres saber
Y la verdad es que no esperes a ver la venida de Cristo. Mejor espera y prepárate para el momento en que el Señor nos llame a cuentas, estemos limpios de todo pecado, limpios de toda maldición. Amén. Gloria a Dios. Amén. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías 29:11. Libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Cristo vive, aleluya. 29:11. Dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice el Señor: ¿para qué te estás preocupando? Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Tal vez tú digas: sí, pero en mi casa se llueve. Y el Señor dice: no te preocupes. Tal vez el Señor tenga en sus planes darnos una casa mejor, una casa más grande. Amén. Hay una diferencia entre que yo me afane en conseguir algo y en que yo tenga fe para decirle: Señor, tú me la puedes dar. Amén. No me voy a afanar por esa casa, pero tú me la vas a dar. Amén. Mire, la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que tú quieres, aunque sabes que no lo tienes. Muchas personas dicen: estoy juntando para comprarme una casa. Gloria a Dios, qué bueno que seas inteligente y precavido. Pero dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué quieres? Mi casa. Es pues fe, la certeza de que vas a recibir tu casa, aunque no la tengas, aunque no tengas dinero. Señor, yo quiero hallar gracia delante de tus ojos y tú sabes que necesito una casa. Amén. El Señor es capaz de proveer la casa, aunque nosotros no tengamos dinero. Amén. Amén. Eso es fe. Esa es la bendición de Dios. Amén. No nos afanemos nosotros mismos por algo que tal vez no vayamos a alcanzar y tal vez nos vaya a ser una piedra de tropiezo, un obstáculo para que alcancemos la salvación. Dice también ahí mismo Jeremías capítulo 29, en el versículo 13. Un poquito más adelante, gloria a Dios. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Lo que Dios quiere entonces es que para poder hallarlo, lo busquemos de todo corazón. Oiga, hace un rato en nuestro devocional leímos el Salmo número 1, amén, y dijimos: mire, esta es la clave. ¿Cuál era la clave? ¿Se acuerdan? Salmo número 1, versículo número 3, ¿cómo dice? Antes en la ley de Jehová está su delicia, y meditan de día y de noche. Dice el Señor: mira, si tú meditas en mi palabra de día y de noche y te deleitas en mi palabra, dice, entonces todo lo que hagas va a prosperar. Amén. Y si en tu hacer, oye bien, en tu hacer no lo haces con las manos, pero lo haces con tu corazón, con fe, dice el Señor, va a prosperar. Amén. Amén. Dice el Señor: mira, el que medita en mi palabra de día y de noche, y en mi palabra está su delicia, se deleita. Dice, entonces lo que tú desees lo vas a mover con tu fe y lo vas a alcanzar, porque dice: todo lo que hagas prosperará. Entonces te va a ir bien. Amén. Y podemos hablar de cosas materiales, o podemos también hablar de cosas sentimentales, o podemos también hablar de cosas espirituales. Amén. Yo
si yo no pido, si yo no oro, si yo no ayuno, si yo no me comprometo con Dios, si yo no hago un pacto con Dios, como lo hizo Ana en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Necesitamos hacer pactos con Dios, estar comprometidos con Dios. Como nos dice también el Salmo 1. Y como nos dice aquí en Jeremías, capítulo 29, versículo 13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es otra clave. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón. El libro de Hebreos en el capítulo 11 también nos dice: mira, Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Dice que Dios va a recompensar a los que de verdad le buscan, de corazón sincero. ¿Cómo? Pues me voy a humillar delante de Él, voy a orar en la mañana, voy a orar en la tarde, voy a orar en la noche. Su palabra va a ir en mi mente y en mi corazón todo el día. Su palabra me va a redarguir en el momento justo y necesario para que yo no caiga en la tentación, que no caiga en el mal, que no tenga un tropiezo en mi vida. Amén. Porque yo medito en su palabra, porque yo lo busco de todo corazón. Dice también la palabra, ahí mismo Isaías 33, versículo 3, ¿alguien se la sabe? Clama a mí, yo te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Mira, si tú me buscas de todo tu corazón, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Es una gran promesa, es un gran secreto, es una clave tremenda, es una llave de fe. Clama al Señor, búscalo de todo tu corazón, clama a Él y Él te responderá y Él te enseñará cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Amén. Pero clama a Él. ¿Cómo voy a clamar a Él? Pues ya dijimos, con fe, meditando en su palabra y buscándolo de todo corazón. Amén. ¿En qué áreas de mi vida? En todas. Dice, yo te voy a mostrar cosas maravillosas, grandes y maravillosas que tú no conoces. Gloria a Dios. Ejemplos de personas que han clamado a Dios y han recibido su bendición. Vamos a leer en el libro de Primera de Crónicas, gloria a Dios, capítulo 4, versículo 10 y versículo 9. Ahora va a ser al revés. Primero el versículo 10 y luego el versículo 9. Nos habla la palabra de Dios, Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10 y verso 9. Nos habla de un joven que tuvo más hermanos. Tal vez este joven era el último de los hermanos. Y como ustedes saben que cuando una mujer ya es grande de edad, los primeros hijos nacen y nacen y fuertes. Pero cuando la mujer ya es grande, ya hay más riesgo. Y Jabes, este joven, Jabes, yo creo que nació cuando su mamá ya tenía más edad. Y tenía muchos dolores, muchas molestias. Era el hijo que ella no deseaba tal vez. Tal vez fue un error para ella quedar embarazada de este joven Jabes. Y ella le puso por nombre Jabes, que quiere decir el no deseado, el dolor. Algo así como la maldición. Y sabe una cosa, los nombres que los papás ponían a los hijos era algo muy representativo. Hagan de cuenta que con eso marcaban la vida de su hijo. Si era un nombre bueno, un nombre de bendición, oigan qué bueno, gloria a Dios. Pero si era un nombre de error, de dolor, era una maldición para ellos. ¿Sabe qué quiere decir Salomón? Salomón quiere decir paz. Amén. Salomón fue un hijo de promesa para el rey David. Cuando David tuvo en su corazón construir una casa para Dios, para meter ahí el arca de la alianza, Dios le dijo: qué bueno que tienes ese deseo en tu corazón, pero tú
tú no la vas a construir, porque tú has derramado mucha sangre delante de mí. Tú has derramado mucha sangre. Qué bueno que está eso en tu corazón, pero tú no lo vas a hacer. Le dijo Dios, pero lo va a hacer tu hijo. Vas a tener un hijo al que le voy a dar paz en su reinado, un hijo que va a reinar después de ti y que no va a tener que derramar sangre. Y se va a llamar Salomón, que quiere decir paz. Oiga, y ese nombre, Salomón, marcó la vida de ese joven. Amén. Fue un joven sabio, inteligente. Amén. Ese joven, bueno, ahorita hablamos de Salomón, pero vamos a hablar de Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10 y después verso 9. Dice, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Ahora el verso 9. Y Jabes fue el más ilustre de sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz con dolor. Amén. Amén. La mamá estaba diciendo, te vas a llamar Jabes porque me causaste problemas en el parto, en el embarazo. Amén. Te vas a llamar dolor y así te va a ir, dolor. Pero Jabes clamó a Dios. Dijo, ay Señor, Jehová Dios de Israel, si tú me bendijeres, si tú me ayudares. Amén. No le está exigiendo, le está diciendo, si tú tuvieras misericordia de mí. Amén. Mire, usted le puede decir, Padre, si tú me sanaras, si tú quieres, sáname. ¿Sabe cómo le decía un leproso al Señor Jesús? Le dijo, Señor, si quieres, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Sí, yo sí quiero. Lo tocó y dijo, sé limpio, sé sano. Amén. El Señor sí quiere. Así que igual que aquel leproso, igual que Jabes, nosotros podemos decirle, Señor, si tú quisieras, darme mi casa, si tú quisieras bendecirme mi negocio, si tú quisieras que mis hijas estén en tu presencia, podemos decirle como Jabes, y el Señor lo va a hacer. Pero no nos afanemos. Imagínense si yo estuviera con mis hijas, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir, y me la traigo amarradita con un mecate, cuando ella se suelta, ¡pum!, va a salir corriendo. Pero si yo le digo, Señor, si tú quieres, puedes traer. Amén. Y aquí hay algo muy importante si lo analizamos. Jabes fue muy sabio en lo que dijo. Amén. Porque él pidió algo. Y si tu mano estuviera conmigo, no me sueltes. Amén. Y al no soltarnos del Señor, pues ¿qué nos puede faltar? Gloria a Dios. Dios nos bendice. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver también el detalle de Salomón. Salomón, siendo instruido por David, gloria a Dios. Vamos a ver Primera de Reyes, gloria a Dios. ¿Quién vive? Primera de Reyes, gloria a Dios. Cristo vive. Amén. Capítulo número 2. Gloria a Dios. Perdón, capítulo número 3. Ya el rey David le había dicho a Salomón, mira Salomón, yo quise hacer una casa para mi Dios, pero él me dijo, porque mis manos están muy llenas de sangre, yo no la voy a edificar. Me dijo, pero te voy a dar un hijo, que él sí la va a edificar, y le voy a dar paz en su reinado. Y Salomón lo hizo. Amén. Dice el verso 3, verso 1, capítulo 3, verso 1. Salud. Dice, Salomón hizo, gloria a Dios, verso 3, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar.
Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Amén. Mire, cuando nosotros hallamos gracia delante de Dios, el mismo Dios nos va a decir, tú pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Oye, pero, ¿sabes? Dios no te va a andar correteando como si fueras un chivo y anduvieras por allá, por las praderas, brincando, saltando. No. Dios te va a decir, porque estás aquí, porque buscas hallar gracia delante de mis ojos, porque te sacrificas viniendo a mi presencia, porque lees mi palabra, meditas en ella, porque me buscas de todo tu corazón, porque haces lo que a mí me agrada. Entonces Dios dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras que yo te dé, y Él te lo dará. ¿Amén? Diferencias. No va a darme Dios algo que yo quiero si yo ando como un chivo por allá brincando en vez de venir a su presencia. Amén. Tengo que someterme a su voluntad. Gloria a Dios. Otro ejemplo. Gloria a Dios. Vamos a ver, aleluya. Ustedes han escuchado hablar del apóstol Pedro, perdón. Miren el libro de los Hechos, capítulo 2. Amén. Aleluya. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Aleluya. Les voy a platicar que el apóstol Pedro, cuando Pedro todavía andaba en su carnita, cuando Pedro todavía andaba detrás del Señor Jesús, escuchando las enseñanzas del Señor Jesús, Pedro todavía caminaba conforme a su voluntad. Pedro, aunque venía a la presencia del Señor, Pedro todavía seguía gobernando en su vida. Pedro seguía siendo impulsivo, Pedro seguía siendo inquieto, Pedro seguía siendo el mismo Pedro. Amén. Mire, Pedro, siendo Pedro, había cometido varios errores. En una ocasión el Señor Jesús dijo a sus apóstoles, es necesario que el Hijo del Hombre padezca manos de pecadores. Amén. Dijo, y me van a crucificar, y me van a azotar, y me van a maltratar. ¿Sabe qué hizo Pedro? Pedro en su carne dijo, no, Señor, no. Dice la Escritura, y lo llevó aparte y le dijo, Señor, no. Si tú quieres, yo tomo tu lugar. ¿Sabe qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Estás hablando conforme a la carne. Dice, no pones tus ojos en las cosas de Dios. Amén. Pedro cometió un error. Mire, Pedro en su carnita quería apantallar a Dios. Mire, una ocasión Pedro se acerca al Señor Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí? Hasta 7 veces, ¿verdad? Así dice el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús le dijo, no, Pedro, no. En verdad te digo que hasta 70 veces 7. Amén. Tu carne te va a decir, limítate a lo mínimo. Pero el Espíritu te va a decir, da lo mejor de ti. Pedro seguía cometiendo errores. Cuando el Señor Jesús le dijo, Pedro, préstame tu barca para que desde la barca yo le predique a la gente, porque hay mucha gente. Se subió al Señor Jesús y desde la barca les predicaba a la gente estando a la orilla del mar de Galilea. Cuando el Señor terminó de predicar, le dijo a Pedro, Pedro, boga mar adentro. Pedro estaba lavando sus redes, ya les había doblado, y el Señor le dijo, boga mar adentro. Y echa tus redes al agua. Pedro dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Otro error de Pedro, otra duda de Pedro. El Señor le dijo, Pedro, echa tus redes al mar. ¿Sabe qué hizo Pedro? No lanzó sus redes, solamente lanzó una. Y la red se rompió de tantos peces que había pescado, tanto así que tuvo que hablarle a sus compañeros, vengan, vengan, porque mi barca se hunde. Amén. Ese era un Pedro en la carne. Pero cuando Pedro obedeció por fin la voluntad del Señor Jesús, el Señor Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, no se vayan. No se te ocurra irte y decir voy a orar en mi casa. No se te ocurra decir no voy a ir a la vigilia, no voy a ir al culto, lo voy a hacer allá o en el otro
el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe? En ese momento que Pedro sí obedeció, ¿sabe qué es lo que sucedió? Capítulo 2 del libro de Hechos, en el versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Pero ¿sabe qué hizo el Espíritu Santo? No nada más trajo el bautismo con la evidencia de hablar en lenguas, también nos empoderó. Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo, gloria a Dios. Capítulo número, aleluya, 4, aleluya, 2, verso 14, dice la palabra: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y hermanos todos que estáis aquí reunidos. Oiga, Pedro ahora era un hombre que hablaba con unción, con poder. Amén. Porque antes Pedro incluso había negado al Señor Jesús. Amén. Pedro había negado a su Señor. Ese era Pedro de la carne. Pero ahora Pedro, el lleno de bendición, Pedro el obediente, Pedro en la presencia del Espíritu Santo, era un Pedro de poder, que hablaba palabras con poder. Amén. Y tanto así que en una sola plática que Pedro dio, se convirtieron como 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Una segunda ocasión se convirtieron otros 3,000 hombres, más las mujeres, más los niños. Ahora era un Pedro de poder, un Pedro en la presencia de Dios. ¿Ustedes han escuchado hablar del apóstol Pablo? Amén. Pablo era un hombre, oiga, que en su carne, él quería ser un buen siervo de Dios. Pablo en su carne se puso a estudiar la palabra de Dios, lo que ellos conocen como el Pentateuco, los primeros 5 libros, y la historia, que son todo el Antiguo Testamento. Pero Pablo no tenía una sujeción a Dios, no tenía amor a Dios, no tenía el Espíritu de Dios para que le diera revelaciones. Pablo perseguía a la iglesia de Jesucristo. Dice la Escritura, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, que Pablo perseguía a la iglesia del Señor Jesús. Amén. Pablo perseguía. Pablo había ido con los sacerdotes, con los principales, y les dijo: denme cartas, denme poder, empodérenme para que yo vaya a Damasco y vaya a otros lugares a buscar a los seguidores de Jesús y traerlos presos. Pablo llevaba esas cartas y Pablo iba con la consigna en su corazón y en su mente de arrestar, de golpear, de humillar a la iglesia de Cristo. Pero dice la Escritura que yendo por el desierto, una luz vino y Pablo cayó de su cabalgadura. Todos vieron la luz, los que iban con él, todos escucharon una voz tremenda como un trueno, pero solamente Pablo entendió lo que les decía. Y la voz le dijo: Pablo, se llamaba Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Miren lo que dice aquí en el versículo 9, aleluya, capítulo 9, verso 12, perdón, dice, aleluya. No, aleluya, gloria a Dios. Estamos en Hechos, bueno. Sí, Hechos 5. Capítulo, cambiamos ahí, capítulo 9, verso 6, perdón. 6. Dice, después de que el Señor le habló, dice, 5. en el verso 6 dice: él, Saulo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sabes cómo debes de buscar a Dios con todo tu corazón? Tal vez digas: no lo sé. ¿Sabes cómo debes de leer su palabra y cómo debes de buscar entender su palabra? Tal vez me digas: yo la leo y no le entiendo nada. ¿Sabes cómo debes adorar de todo corazón a Dios? ¿Cómo debes buscarlo? Tal vez me digas: es que yo no sé cómo. Pero ¿sabes lo que hizo Pablo? Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Pablo se humilló. Pablo dijo, Señor, renuncio a lo que soy, renuncio a mi conocimiento, renuncio a mi sentimiento, renuncio a mi vida. Y dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe? En cuanto nosotros le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice aquí, el Señor Jesús le dijo a Pablo, ve a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Tal vez el Señor no venga a hablar directamente en voz audible a tus oídos. Tal vez el Espíritu Santo no te dé un sueño en donde te diga lo que tienes que hacer. Tal vez el Señor te diga, ve a la iglesia porque yo te voy a hablar a través de la predicación. O ve porque yo voy a levantar un siervo, una sierva para hablarte a través de la profecía. Pero ¿cómo te va a hablar Dios si tú estás en tu casa, si tú estás en tu trabajo, si tú estás en otro lado, lejos de su presencia? Tal vez tú digas, es que allá estoy. Déjame decirte que cuando más bien te sientes, es cuando más mal estás. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a engañarnos. Lo que Dios quiere es que vengamos a su presencia para poder hacer un cambio en nuestras vidas. Vamos a hablar de un ejemplo muy grande. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 12. El más grande de los ejemplos de una vida transformada por la humildad, por el amor, amén, a Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 9 al 12. Dice esta bendita palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y luego el Espíritu, 9, dice, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado. Bueno, nos quedamos. Y luego fue impulsado por el Espíritu al desierto. Mire, tal vez usted diga, no. Jesús solamente llegó al Jordán donde estaba Juan el Bautista y Juan lo bautizó. No. Dice la Escritura en el Evangelio según San Mateo y según San Lucas, que cuando Juan el Bautista decía a toda la gente que estaba ahí, viene detrás de mí uno más grande que yo, el cual era antes que yo, es más poderoso que yo. Dice, y está entre ustedes. Y cuando Juan vio a Jesús, él no lo conocía físicamente, pero el Espíritu Santo le dio la revelación. Dice, y cuando Juan vio al Señor Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús bajó a las aguas donde estaba Juan el Bautista y le dijo, vengo para que me bautices. Juan se le oponía diciendo, no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Cómo? Yo soy menor que tú eres grande, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan decía, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Así que cuando el Señor Jesús dijo, vengo para que me bautices, Juan dijo, no, por favor, no, yo necesito que tú me bautices a mí. Pero el Señor Jesús dijo, deja que hagamos así, porque nos conviene hacer la voluntad de mi Padre, que se cumpla la Escritura. Así es, amén. Eso es lo que Dios quiere. Repetimos, Salmo número 1, versículo número 3. Si tú te deleitas en la palabra de Dios, si tú buscas la palabra de Dios, vas a hallar gracia delante del Señor y todo lo que hagas prosperará. Dice el Señor, mira, si tú me buscares de todo corazón, el Señor te va a escuchar. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. El Señor dice, haz mi voluntad. Como le dijo a Pablo o a Saulo. Saulo primero dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga?
Ah, qué bien, dice el Señor. Yo te voy a dar la instrucción. Yo te voy a enseñar. Amén. Y aquí el Señor dice, lo que tienes que hacer es obedecer. Pese a todo, contra todo, tú tienes que obedecer. Cuando tú buscas la palabra y te deleitas en ella y obedeces la palabra, el Señor te mira con buenos ojos. Sí, amén. ¿Sabes? A mí me pasó. Yo me esforzaba y yo me esforzaba y me esforzaba. Yo tenía muchas deudas y yo quería trabajar y ganar para pagar mis deudas, pero no me alcanzaba. Hasta el día en que yo me rendí delante de Dios, le dije, Señor, ya no puedo. No puedo. Ayúdame tú. Paga tú mis deudas. Y el Señor, mire, desapareció las deudas. Lo que Dios quiere es que nos humillemos delante de Él. Que no nos afanemos. Cuidado con los afanes. Cuidado con los afanes. Cuidado con el afán. ¿En qué te estás afanando? Porque no puedes ver la gloria de Dios. ¿En qué te estás afanando que te está obstruyendo esa bendición? O esa sanidad. O esa liberación. ¿En qué te estás afanando? Es tiempo de decirle al Señor, ya no quiero afanarme. Amén. Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículo 25. Cuando el Señor Jesús hizo la voluntad del Padre, cuando el Señor Jesús obedeció al Espíritu Santo, oye, porque dice aquí, leímos en el libro de Marcos, que después de que el Señor fue bautizado y subió del agua, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y la voz del cielo le dijo, este es mi Hijo amado. Amén. Dice, enseguida el Espíritu Santo lo llevó al desierto para orar y ayunar. ¿A quién de ustedes le gusta no comer unas picaditas, unos chilaquiles calientitos con quesito y crema, picositos, con mucho de pasote en la mañana? O unas picaditas, mire, de masa doradita con su quesito, crema, una salsita bien sabrosa, un jarrito de café, amén. ¿A quién se le antoja? ¿Que a quién se le antoja un juguito de naranja, una papayita picada en la mañana con limoncito y se ya está haciendo la boca? Imagínense nada más un buen desayuno. Pero el Espíritu Santo le dijo al Señor Jesús, al desierto, a orar y ayunar. Amén. Amén. ¿A quién le gusta estar orando y ayunando? Oye, 40 días con sus noches en el desierto, en la mañana, en el día calor, 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 y en la noche frío. Si ahorita miren cómo estamos, parecemos pollos mojados, amén, temblando y acurrucados por el frío que hace. Imagínense al Señor Jesús. ¿A quién le gustaría estar en un desierto, orando y ayunando, sin tomar agua, sin comer alimentos? Pero el Señor Jesús obedeció. ¿Sabe cuál fue la bendición, la respuesta? La obra de Dios a través del Señor Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 25. Dice Juan, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. ¿Cuántas cosas más hizo el Señor Jesús? Dice Juan, que no iban a caber en todos los libros del mundo. Amén. ¿Cuántas cosas gloriosas, maravillosas? Y cerramos con Mateo capítulo 6, versículo 25. Aleluya. Y vamos de acá para allá, ¿verdad? Gloria a Dios. Cristo vive. Dice el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice el Señor, por tanto les digo, no se afanen. Aprende a confiar en Dios. Aprende a poner todas tus necesidades en Dios. Mire, la palabra de Dios nos enseña que aún no está la palabra en nuestra lengua y el Señor ya la sabe toda. Aún de los pecadores, aún de los pecadores. Pero a veces al pecador el Señor no le da. Oye,
Porque quiere que primero vengamos. ¿Por qué nos afanamos en tener dinero? ¿Por qué nos afanamos en comprarnos un coche de lujo? ¿Por qué no mejor afanarnos en buscar la gracia delante de Dios? Y Él será el que nos dé la recompensa, el que nos dé el galardón, el premio. Amén. Y déjeme decirle que los premios de Dios no son pequeños. Los premios de Dios son grandes, porque Él es un Dios grande y poderoso. Amén. Si a mí no me alcanza para comprarme un coche, ¡ay, mi Dios sí tiene para ese coche! Amén. Si a usted no le alcanza para comprar una casa, su Dios sí tiene lo suficiente para comprarle una casa. Amén. Él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué nos afanamos en querer sanar nuestro cuerpo si Dios tiene su sola potestad los tiempos y las sazones? Solamente basta que nosotros confiemos en Él. Señor, aquí estoy. Y decirle como aquel leproso, si tú quieres puedes sanarme. Amén. Si tú quieres puedes bendecirme. Y le aseguro que Él siempre quiere. Lo único que tenemos que hacer es rendirnos delante de su presencia. Amén. Así que en esta hora yo le invito a que se ponga de pie. Si es posible, cierre sus ojos y dígale en esta hora, Padre, perdóname. Perdóname, Señor, porque muchas veces me afané en las cosas del mundo. Me afané por tener dinero, por tener fama. Me afané por conocer más. Me afané por querer ser el primero. Me he afanado, Señor, en conseguir pareja. O me he afanado en muchas cosas del mundo. Dígale, Padre, perdóname. Perdóname, Señor. He cometido errores y he recibido descalabros. Pero hoy quiero encomendar mi vida a ti. Quiero encomendar y quiero dirigir mi camino. Hoy quiero, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que me ayude. Hoy te digo como tu siervo Saulo, Señor, dime qué quieres que yo haga. Enséñame cómo debo de hacerlo. Yo solamente quiero obedecer a tu palabra. Ya no me quiero abandonar en las cosas del mundo. Solamente te pido, si tú quieres, puedes sanarme. Si tú quieres, puedes bendecirme. Dígale, Señor, con todo el amor y con toda la paciencia y con respeto y reverencia, yo voy a esperar, Señor, tu mano poderosa. Yo voy a esperar tu respuesta, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Padre, hoy te pido por mi hermanito Checo. Si tú quieres, Señor, puedes levantarlo. Si tú quieres, mi Señor, puedes darme vida. Hoy pongo en tus manos, Señor, la vida de mi hermanito Tony. Y te digo, si tú quieres, Señor, tú puedes levantarlo. Si tú quieres, mi Dios, puedes hacer tu aleluya. Gloria a Dios. Tenemos una oración, gloria a Dios, por Jamie, que se encuentra en coma. Aleluya. Aleluya. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy te pedimos, Señor, prepara el camino y prepara, Señor, los corazones de los médicos y los vigilantes para que nos permitan llegar a ese hospital, Señor, y orar por Jamie. Padre, ella está en coma, en coma. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos, Señor, si tú quieres, puedes sanarla. Si tú quieres, Señor, muéstrale a su familia que para ti nada es imposible. Muéstrale, mi Señor, que para ti nada es imposible. Revélate en sus vidas, perdona sus pecados, Señor, y dales una nueva oportunidad. En el nombre precioso de mi Señor Jesús, clamamos por Jamie. Clamamos, Señor, por Jamie. Padre, hoy te ruego, Señor, no la conozco, tú sí la conoces. Alcánzala, visítala, háblale, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, revélate con poder y con gloria. Señor Jesús, cúbrela con tu precioso talit, tu manto de oración, de perdón, de sanidad y de liberación. Cúbrela, Señor, y dale una nueva oportunidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y amén. ¿Quién vive?